si me retrotallera y estuviera viendo visualmente a un alumno que hubiera estado pasando las páginas para ver el temario que hemos estado explicando hasta ahora, donde estaba el challenge principal es en el tema de los mutual funds, open-end y closed-end y ETFs, ¿vale? Que es esto de los pooled investments. Pues vamos a dedicarlo un rato. Estos dibujos, ya me dais feedback, me pongo a veces a dibujar para que veáis mis dotes lamentables artísticos y yo creo que pues, puede hacer divertiros y además le damos algo de gracia, ¿vale? Si no os gusta, me lo ponéis también en el feedback y el año que viene lo hago un poco más fino, pero ahí están los jepetos de los tíos, ¿vale? Aquí qué vemos. ¿Qué es un pooled investment? Un pooled investment es cuando hay un agente que coordina la inversión de inversores. ¿Vale? Dicho fatal, no os tiene que gustar nada esa frase, vamos a decirla en cristiano. ¿Vale? Aquí está Pepito, Juanito, Luisito, Marita, Inesita, ¿vale? Y todos esos quieren sus ahorros sacarles una rentabilidad, pero no tienen tiempo para buscar, ponerse ellos a analizar compañías y tal, y buscan un especialista. Entonces, ¿qué dicen? Oye, aquí hay un especialista y es un tío que yo creo que es un crack gestionando inversiones, invirtiendo en compañías. Entonces, ese tío monta un fondo y recibe el dinero de ahorradores. Entonces, aquí ¿qué vemos? Que hay 10 personas que ponen cada uno $100. Entonces, ¿qué recibe el gestor? $1000. ¿Vale? 100 por 10, 1000. ¿Para qué? Para coger ese ahorro de la gente, invertirlo, y se lo hace bien, que dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, eso valga más de 1000 de lo que han puesto inicialmente. ¿Vale? Primer término importante. NAV, Net Asset Value. En el momento cero, ¿aquí qué está pasando? Que tenemos 1000 euros, o $1000, perdón, entre todos, y somos 10. ¿Vale? Que será un NAV per unit, ¿vale? Un valor liquidativo del fondo de 1000 partido 10, 100. ¿Vale? Cada uno tiene una unidad monetaria del fondo que vale 100. Como hay 10 unidades monetarias, el fondo vale 1000. Ese es el NAV. ¿Vale? ¿Qué pasará? Que el gestor cogerá ese dinero y lo invertirá en base a su criterio en lo que crea que tiene más retorno y menos riesgo. Vamos a poner el ejemplo de que pone todo en Telefónica. ¿Vale? Y pensemos que Telefónica invierte esos 1000 euros en Telefónica y Telefónica pasa un tiempo y Telefónica se aprecia un 10%. ¿Qué va a pasar? Que el fondo va a tener un NAV total de 1100, menos, no he puesto ahí las comisiones, menos las comisiones que cobre el gestor, menos las comisiones de compra-venta. Vamos a ignorarlas para simplificar. 10%, 1100. ¿Cuántos somos? 10. ¿Cuál será el valor liquidativo? Net Asset Value per Unit. 1100 partido 10, 11. Y cada uno ha ganado un 10%. ¿Vale? 11 no, 110, ¿verdad? Muchas gracias porque he visto ahí caras feas, caras raras. Muchas gracias. Y cuando haga una cagada de estas que es evidente, decírmelo, ¿eh? Para que alguien que esté viendo en casa dice, este tío que puedas, como que 1100 partido 10, 11, 110, ¿no? Vale. Importante. Vamos primero a diferenciar open-end y closed-end fund. La mayoría de los fondos que conocéis, el mutual fund es la manera de hablar en inglés del fondo normal, ¿vale? Un fondo de inversión, ¿vale? El mutual fund, la mayoría son open-end. ¿Open-end qué es? Open-end es una situación en la que en el momento uno, si Juanito dice, oye, yo mi dinero lo invertí aquí y de repente se ha puesto mal a mi hija y necesito el dinero para pagar los gastos hospitalarios. ¿Qué hago? Una redemption. ¿Vale? Y digo, dame mi dinero. ¿Vale? Entonces, el fondo, ¿vale? El propio gestor del fondo tiene que decir, ¿vale? Liquido posiciones o con el efectivo tiene normalmente una obligación de una parte del capital mantenerlo en líquido. ¿Para qué? Para tú, en todo momento, a cualquiera de los inversores que pusieron dinero, devolverle su dinero siempre al NAV per unit, al valor liquidativo. Es decir, la compra o venta, la redención, lo que se llama suscripción, el recibir el dinero, siempre lo haces al NAV y siempre te lo da el propio fondo. Importante. Aquí, esa es la característica principal del open-end. ¿Vale? Entonces, ahora podría irme directamente a contaros el closed-end, pero no. Lo que voy a contaros es qué problemas tiene esta estructura para que entendáis por qué surge lo del closed-end. ¿Vale? ¿Cuál es el principal problema de los open-end funds?
Imaginaos que tú inviertes, ¿vale? En un activo cotizado hay que tener claro, ¿vale? Que sube o baja y está caro o está barato en base a las emociones que tienen la gente que opera en el mercado. Si tiene miedo la gente, los activos bajan, y si tiene euforia la gente, los activos suben. ¿Qué significa? Que normalmente cuando hay miedo, las cosas bajan, hay oportunidades. Y tú inviertes en un gestor, delegas en un gestor, si no eres gilipollas, vas a delegar en un gestor que pienses que tiene el carácter para invertir en el momento bueno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú tienes una estructura como un open-end fund, en el momento de malo, en el momento de pánico, va a haber, de estos que han puesto pasta, va a haber unos cuantos que son unos cagones, que les entra miedo, y otros no que sean unos cagones, sino que en el momento en el que hay miedo, no hay miedo porque la gente hace gilipollas, es porque el coronavirus, mal rollo, te pueden echar te pueden echar del trabajo, o tu marido se queda al paro, entonces no tienes menos liquidez para pagar el colegio, y la gente tiene que ejecutar y decir, oye, dame mi dinero que lo necesito. Cuando se produce eso, esos reembolsos, esa petición de dinero de los partícipes, estos son los partícipes, ¿qué pasa? Que el gestor lo que tiene que hacer es vender posiciones para tener liquidez, para hacer frente a los reembolsos. ¿Cuándo? Cuando el gestor más querría comprar, cuando está la bolsa barata. Ese es el principal problema de los open-end. ¿Qué es lo que soluciona el closed-end? No me preguntéis por qué, no hay casi closed-end funds. No será tan fácil como lo digo yo, ¿vale? Porque si no, el closed-end fund soluciona este problema fenomenal. ¿Qué le pasa a un closed-end fund? Un closed-end fund, que hay muy poquitos, ¿qué son? Igual que en el open-end fund, captan ahorro, captan pasta de inversores. ¿Vale? Y en el momento inicial, tras haber captado pasta de los inversores iniciales, el fondo sale a bolsa. ¿Vale? Inicialmente, sin haber invertido nada, pues lo normal es que ¿cuánto valga la compañía? 1000, el net asset value, salvo que el mercado esté atontado. ¿Vale? Entonces, sale a cotizar. ¿Vale? Si hay 10 participaciones, es decir, hay 10 partícipes, ¿cuánto valdrá la acción? 100. ¿Vale? 1000 partido 10, 100. Cuando algo cotiza, pensar en una acción de una compañía, pues esto es igual, esto es una compañía cotizada, es como un fondo que es una compañía cotizada. Cuando algo cotiza, la cotización puede estar cercana al valor o puede no estarlo. ¿Qué significa? Que tú en un closed-end fund se van a producir dos diferencias que serán las típicas que os pregunten estoy comparando una open-end con un closed-end, ¿qué te van a preguntar? Tú cuando eres un partícipe del closed-end fund y quieres tu dinero, no vas al fondo y dices redemption, vende acciones y dame el dinero. No negocias con el gestor. Lo que haces es, tu participación es una acción cotizada. Buscarás a alguien en el mercado que te lo compre. Es comprador y vendedor en el mercado, en un mercado libre. No hay redemptions. ¿Qué significa esto? Uno, las transacciones no se producen con el propio fondo, sino en un mercado. ¿Y eso en qué deriva? En que no necesariamente compres o vendas al NAV. ¿Por qué? Porque el mercado puede ser irracional y que los fondos estén cotizando o a prima o a descuento. Yo, de hecho, he ganado pasta en bolsa invirtiendo en fondos cotizados que estaban cotizando por debajo del NAV. ¿Por qué? Porque había miedo en ese momento. Compras y luego normal es que haya una convergencia. Tienes que esperar un poquito, tener paciencia, pero muchas veces es irracional. Coño, ¿cuánto vale lo que hay ahí dentro? Lo único que vale ahí es las acciones que tiene el gestor y el futuro del gestor. Pues si está por debajo, pues hay muchas veces que está por la prima, están por encima. Entonces, si compra, está sobrepagando. Conclusión de diferencias principales entre un open-end y un closed-end. Open-end, siempre el partícipe compra o vende al NAV y siempre compra o vende, transacciona con el propio fondo. Open-end. Closed-end, no hay, o sea, el NAV es una cifra importante, pero ¿a cuánto se compra o se vende? A la cotización. Y por lo tanto, comprar y vender en el mercado. ¿Vale? Luego saldrán ahora diapositivas en el que me enrollaré un poquito más, pero con eso entendido, fluye todo. ¿Vale? Foucault. Sí, adelante. ¿Cómo puedo hacer un closed fund para crecer? ¿Podría emitir más acciones? Crece, muy buena pregunta. Hacen como una compañía, pueden ampliar capital o incluso sin ampliar capital, simplemente si con ese capital inicial, que es lo que debería ser, lo van gestionando bien, cada vez vale más el fondo porque cada vez valen más las acciones de los activos subyacentes. Entonces, ¿qué va pasando? Que el propio fondo se aprecia por la propia apreciación de la inversión.
cuando quieren captar más dinero, ampliación de capital y entra más gente. Correcto. Vale, perfecto, gracias. No, gracias a ti. Vale. Muy bien. Aquí voy a poner de cositas por aquí por si me he dejado algo con la explicación genérica, pero entendido ese diagrama, todo lo demás fluye. Vamos a ver, lo open-end, compra siempre al NAV, perfecto. El número de acciones cambia cuando haya redemptions. En el open-end no. El open-end está simplemente cambiando de manos las acciones existentes. ¿Vale? Es verdad, ¿vale? Esto no lo he dicho, ¿vale? Pero esto en ambas situaciones, ¿vale? Aquí, y hablaremos mucho de ello también en inversiones alternativas, el gestor cobra unos fees que normalmente en inversiones normales están basadas en los activos bajo gestión. Yo aquí, el gestor tiene 1000 bajo gestión, si sus fees son un 2% sobre los activos bajo gestión, cobrará 20. Eso es dinero que se queda al propio gestor, la propia gestora. ¿Vale? Vale, en cuanto a qué tipo de fees, hablaremos muchísimo de los tipos de fees que hay cuando entremos en la lección de inversiones alternativas y veréis que cuando hablemos de otro tipo de estructuras, private equity, hedge funds, venture capital, suele haber una estructura de fees más compleja, con una parte de fees variables, no son una parte de fees fijas, y aquí mencionan el load fees, ¿vale? Si se hace algún tipo de penalización por el hacer traerte el dinero antes de... O sea, como vemos, el que un inversor ponga pasta y en un momento concreto saque el dinero es algo que puede generar un perjuicio en cuanto a que el gestor tiene que vender posiciones. Entonces, hay veces en las que el propio Open-End Fund se protege, no yéndome a ser un Closed-End Fund, sino imponiendo algún tipo de comisión por esa cancelación, ¿vale? Para un poco desincentivar el sacar dinero en el peor de los momentos. ¿Vale? Closed-End, vamos a verlo por si acaso me he dejado algo importante, ¿vale? Recordar, pues cotiza, ¿vale? Número fijo, ¿vale? No, cuando alguien hace una redemption no es que desaparezca, sino que si lo estoy vendiendo en el mercado cotizado, cotizan en el mercado cotizado, como digo ahí, también cobran un management fee. Y, como decíamos aquí, el valor por el que uno de los partícipes se sale del fondo y uno entra, no tiene por qué ser, será lo normal, en un mercado normal, sin euforia o sin mucho miedo, es que cotice muy cerca del NAV, pero no necesariamente, lo determina el mercado. ¿Vale? Aquí muy interesante, ¿vale? Lo que decíamos, el closed-end fund, el open-end fund, necesita tener un remanente, ¿vale? En general, el propio regulador les suele obligar a que un porcentaje de los activos bajo gestión estén en caja. ¿Para qué? Para hacer frente a estas potenciales redemptions. ¿Vale? El closed-end no. Porque es que cuando uno compra o vende entre ellos. El fondo no tiene por qué desembolsar nada ni deshacer posiciones. ¿Vale? No sé por qué he puesto aquí otra vez el diagrama. Ah, sí, lo he puesto para recordaros, ¿vale? Que aquí hemos visto los... Ah, sí, no, importante. Vale, importante, es verdad. O sea, Foucault, una duda. Sí, adelante en casa. El Closed-End Fund, que es como una SICAV, es que no he entendido bien. El closed-end fund no tiene por qué ser una SICAV, ¿vale? Una SICAV puede ser cotizada o no. Un closed-end fund es un open-end cotizado, ¿vale? Es un fondo que cotiza y que, por tanto, al cotizar, ¿vale? En el momento en el que el partícipe cristaliza su inversión para conseguir su dinero, no recibe el dinero del fondo, sino que le vende su acción a otra persona. Claro, Entonces, vale. el precio por el que entro, por el que salgo, será algo de cotización, no algo matemático como en el open-end. Vale. ¿Y por qué es tan poco común? Pues es una muy buena pregunta. No será tan sencillo como te digo yo, porque hay muy pocos, ¿vale? Yo de hecho, me los estudié bastante porque he invertido en alguno y hay muy poquitos, ¿vale? En el mercado de anglosajón había 2 o 3 interesantes, hay uno de Ashmore interesante, de Global Opportunities y tal, pero debe ser que debe requerir, sobre todo, yo cuando lo he visto más en el mercado anglosajón, debe ser que hay requerimientos regulatorios complejos o que luego el captar dinero sea más complicado, porque si no la gente no es gilipollas y lo harían, ¿no? O sea que no será tan sencillo. Pero ahí te sé contestar perfecto para que apruebes, pero la operativa, cuando monte mis fondos y monto un Open Closed-End, te lo contaré, pero por ahora no te lo puedo decir. Gracias, Foucault. No, gracias a ti. Fenomenal. Iba a decir algo importante antes de la gran pregunta, que era ¿por qué coño había puesto esta diapositiva otra vez? Ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado, vamos a dejarme un segundo. Ah, sí, ¿vale? Aquí he contado de puta madre los mutual funds, no me escaqueo. He dicho que los hedge funds y los private equities los veremos a saco en inversiones alternativas, pero no he hablado del ETF. ¿Vale? ETF, rock and roll, ¿vale? Os sueltan ahí, es de vergüenza, ¿vale? Os ponen ahí, ETF, ¡bom! Venga, un parrafito así. Y ETF no es tan fácil de entender, ¿vale? Entonces me enrollo un poquito, ¿vale? A ver que tengo dos mutual funds por ETFs, ¿vale?
Mira, no voy a poner lo que hay ahí para que tengáis primero el big picture, que yo creo que es donde más aporto, y luego ya vamos a la mariconada del texto del CFA. ¿Vale? Antes de entrar a la enjundia, voy primero a contar el por qué es esto de un ETF, por qué, qué función cumple. ¿Vale? Uno de los problemas de la inversión en fondos, ¿vale? Es que, como acabamos de decir, y el CFA hace muy bien, nos han mencionado el tema de las comisiones. ¿Vale? El gestor cobra las comisiones. Y esas comisiones solo están justificadas si el gestor genera valor añadido. ¿Qué significa valor añadido? Que bate al mercado. ¿Vale? Batir al mercado a largo plazo no es nada sencillo. ¿Vale? Entonces, hay una minoría de gestores que baten al mercado y hay una mayoría que no lo baten y siguen cobrando esas comisiones. Entonces, ¿qué ha surgido? Iba a decir relativamente reciente, bastante menos reciente el mercado anglosajón y entrando con fuerza en el mercado español en los últimos años, y gracias a Dios surge una alternativa a la gestión activa mala, que es muy interesante, que es la gestión pasiva. ¿Qué es la gestión pasiva? Es una situación en la que se hace un pooled investment, en el que se pone un dinero de ahorradores en común, y aquí no se confía en la pericia de un gestor para seleccionar activos, sino que se dice, no te comas la cabeza. Si yo creo que solo hay poca gente que pueda batirlo, si creo que no puedo encontrar ese gestor que lo bate, pues haces muy bien en no intentarlo, porque la mayoría no lo baten. Entonces, ¿qué es una alternativa interesante? Es decir, yo no quiero apostar a la pericia. Quiero algo que me cobre unos fees muy bajos y apueste al mercado en general. Entonces, estos ETFs, ¿qué son? ETF, una manera fuquera, charcutera de llamarle, pero que sirve mucho para entenderlo, es en inglés se le llama, de hecho, los brokers muchas veces lo ponen, trackers. Un tracker. ¿Qué es un tracker? Es algo que imita. Entonces, ¿un ETF qué es? Por ejemplo, el IBEX 35 es un ETF, o un índice global es un ETF, que es que aquí, gestor, no te digo que voy a ser el más listo y a seleccionarte la mejor compañía de España, sino que digo es, ¿tú crees que España es un mercado con futuro? Sí. Vale, pues te voy a replicar el IBEX 35. ¿Y qué voy a hacer? Si tenemos una en cartera captados de aquí 10 millones de euros, te compraré Telefónica en el mismo porcentaje en mi fondo que Telefónica tiene importancia en el IBEX. Entonces, que estoy replicando un mercado. No solo el IBEX, pensar en cualquier tipo de instrumento, cualquier tipo de asset class. Hay ETFs de Bitcoin, de oro, de commodities, de real estate, del mundo entero o de Madrid. Entonces, hay un montón, y lo que tienen de característico, ¿qué es? Comisiones muy bajas, porque no necesitas la pericia de un stock picker. ¿Vale? Eso es el big picture. ¿Vale? Lo que no explican también. ¿Vale? Hugo, perdona. Eso es lo que necesitas para entender ETF, pero luego, para responder preguntas del CFA, hay que tener un poquito más. ¿Qué os ponen por ahí o más adelante? Que el ETF tiene similitudes con el open-end y tiene similitudes con el closed-end. ¿Vale? Voy a ir a verlas. ¿Qué similitud hay con el open-end y qué similitud hay con el closed-end? Y luego, después de decir las similitudes, diréis, es imposible. ¿Cómo consiguen tener las características de los dos? Yo os explico cómo. ¿Qué tiene en común con el open-end? Que los partícipes siempre entran o salen. Cuando salen es cuando recibes tu dinero, cuando entras es cuando pones tu dinero. Los partícipes siempre entran o salen al NAV. Eso es igual que en el open-end. ¿Vale? ¿Cuál es la similitud con el closed-end? Que cotizan. ¿Vale? Entonces ahora la pregunta que tengo que responder, que estaréis ya todos pensando, y de Foucault se ha metido algo hoy antes de venir a clase. Si me acaba de decir antes que cuando cotizan puede tener diferencias con el NAV. ¿Qué hay dentro de un ETF? Dentro de un ETF hay una cosa que se llaman especialistas. Para un ETF, acordaros lo que os he dicho antes cuando he dicho lo de tracker. La esencia de un ETF es que replica el rendimiento de una clase de activo. Pensar en IBEX 35 en Madrid, o en un ETF de uranio, o un ETF de China tecnológica. ¿Vale? Ese ETF solo sirve si de verdad el valor del ETF replica lo que está haciendo el activo subyacente. Un ETF de mierda que no invertiría nadie es, oye, tío, las compañías chinas tecnológicas han subido un 10% y tú subes un 3%. ¿Qué coño pasa? Esto no es un buen tracker. O han bajado un 10% y tú bajas un 3%. ¿Qué coño pasa? Esto no estoy viendo la exposición que yo quiero.
Entonces, para que haya esa exposición existe una cosa que se llama el especialista. Es que es una propia compañía gestionada contratada por el propio ETF o una persona contratada por el propio ETF, hay compañías cotizadas que hacen esto y son interesantes, que es que cuando el precio de cotización se desvía un poquito del NAV, imagina que se va un poquito por encima del NAV, se ponen a vender para que se deprecie y vaya al NAV. Y cuando el precio baja un poquito por debajo del NAV, se ponen a comprar. ¿Para qué? Para que no haya desviación y siempre estés replicando el activo subyacente. ¿Vale? Eso es lo principal para responder preguntas del CFA. Una cosa adicional que mencionan, no aquí, sino en otros sitios del temario cuando hablan de ETFs, es una mierda de mención. Si lo cuentas, o no lo cuentas, tío, lo cuentas bien. Pues ponen tax advantages. Pues no. ¿Vale? Sí, un poquito en Estados Unidos y además no las importantes. ¿Qué es esto de tax advantages? Cuando se habla de tax advantages de ETFs es una falacia, en realidad. Que es que hay que separar, y la gente no separa entre a nivel gestora o a nivel inversor, partícipe. Los partícipes somos muchísimos, las gestoras son poquitas. El ETF en Estados Unidos, no aquí, tiene una ligera ventaja fiscal. ¿Por qué? Cuando las gestoras compran y venden acciones, ¿vale? Cuando generan beneficios o pérdidas, esos beneficios tributan un poquito, un porcentaje bajo, ¿vale? Tiene una tributación muy beneficiosa, ¿vale? Pero tributan muy poquito, ¿vale? Tiene una parte de tributación. El ETF, por la manera en la que compran y venden, que es un poco complicada, que lo hacen con bloques y tal, se ahorran las propias gestoras parte de los costes fiscales. Y eso es verdad que una parte se transmite al inversor final y hace que se abaraten un poco. Pero cuidado, que lo importante no es la eficiencia fiscal a nivel instrumento, sino la eficiencia fiscal a nivel inversor. ¿Qué no tiene el ETF y sí que tiene un fondo? Tú cuando inviertes en un fondo, ¿vale? Inviertes en ese fondo, imagínate que has invertido hoy y dentro de 5 años se ha apreciado y vale un 70% más. ¿Vale? Y tú quieres ese fondo, ya lo ves muy arriesgado y te quieres cambiar a otro fondo con una exposición más. Tenías 50 años, ya ha pasado 10 años, ya estás con 60, estás más cerca de la jubilación y quieres menos riesgo. Este era muy de renta variable y dices, voy a algo más amarrete y lo paso a un fondo de renta fija. ¿Qué hay? Hay una herramienta permitida que es traspaso de un fondo a otro y esas plusvalías no cotizan. Porque estoy traspasando de un fondo a otro, no es como vender y materializar, es como lo paso y hasta que yo no saque el dinero de un fondo no me van a hacer cotizar. Estoy traspasando de uno a otro. Es una ventaja fiscal muy importante. El ETF no tiene eso. Si tú has invertido en un ETF y dentro de 5 años no quieres seguir con esa exposición, tienes que vender el ETF y tributar. Entonces, ¿qué hay? Hay open-end funds de gestión pasiva, que son también muy baratos y con esa ventaja de la suscripción. Y eso no lo cuenta el CFA, fatal. ¿Vale? Pero bueno, ya me he explayado de puta madre para el ETF y hay que